a Garibay, invitarlo para este proyecto que tiene porque me dijo que él podía dar una charla sobre biología celular y molecular de macromicetos. Pero estaba pensando que sería más interesante lo de su proyecto que tiene sobre hongos amenazados. Ándale. Sí, Lo lo de de las cómo listas rojas y esto. Ándale. exacto, cómo evaluar y cómo determinar si un hongo realmente vale la pena estar en la lista roja o no. Porque ahorita los que están en la NOM 057, pues la realidad es que, desde mi punto de vista, ninguno debería de estar. No sé si los cibes, pero al menos, por ejemplo, pues está la manita cesárea, que ya ni siquiera hay manita cesárea en México. Claro. Está la manita muscaria, que crece en cantidades industriales acá en la sierra, pero según está amenazada. Sí, ese tema está bien padre, ¿eh? Ese tema está bien interesante y creo que puede ser muy útil. ¿Ya están listas? Exacto, porque siempre es un problema, ¿no? Con los hongos que no se comportan igual que el resto de los organismos. Y todo el mundo quiere quiere tratarlos como al resto de los organismos, ¿no? Sí, está padre, y además sí generaron como que unas buenas metodologías, o sea, como tratando de ubicar distintas cosas y distintas propiedades, características, etcétera, para poder pues decidir, ¿no? Qué puede estar en la NOM, bueno, no en la NOM, pero qué puede estar como en una lista roja y qué no, ¿no? Sí, está padre esa. Sí, o sea, criterios más cuantitativos y no nada más que el experto del grupo taxonómico diga, es que ya hay muy pocos, entonces ya está en la NOM. Pues sí, pero pues estás hablando muy seguramente de una localidad, porque si vieras otra localidad dirías, sí, claro. Pues no. Todo es relativo. Exacto. Entonces, pues lo voy a escribir a ver si mejor cambia de charla, porque creo que es más interesante ese. ¿Y qué onda? ¿Qué tal está allá por el sur con las lluvias? Pues ha estado un poco irregular, ¿no? Todo este tiempo para variar con el 2020, sí ha sido como muy, muy irregular toda la temporada de lluvias. Empezó como bien, pues igual que siempre en junio, finales de mayo, pero la verdad es que yo ni he salido, ¿eh? No he salido mucho a colectar, más bien no he salido nada. No, ya uno tiene que cuidarse, Fidel. Ya uno es población de alto riesgo. Pues sí, pero pues vas al bosque, aquí contagias en el bosque, ¿no? Ah, sí, pero pues tiene uno que llegar a él. Pues sí, pero pues no es como que te vas a detener a saludar a todo el mundo. Pues es que ese es el problema, aquí uno sí saluda a todo el mundo. Vas en el carro, ¿no? Entonces, con la ventanilla arriba los puedes saludar tranquilamente. No se me acerque, llamo a la policía, ¿no? Sí, la verdad es que no ha habido como mucha salida aquí. Digo, y a nivel institucional, pues en la universidad, pues sí ha estado como muy restringido también el tema de las salidas con estudiantes, trabajo de campo, de tesistas y demás. Sí, ha sido como un año perdido en realidad. Como que se le puso una pausa en marzo y seguimos en ella. Las clases, ¿sí tienen clases o no tienen clases? Sí, está llevando clases a distancia. Pero pues también es un poco simulado, porque aquí en Chiapas, pues, la mitad de nuestros estudiantes no tiene acceso a internet, ¿no? O sea, están Eso batallando sí. con sus datos, comprando fichas, solo para lo más elemental, ¿no? Entonces, sí es un poco simulación, o sea, sí acabamos el semestre anterior en línea, empezamos en línea y seguramente pues, se va a ir una buena parte de en línea, pero sí es un poco simulado, en realidad la gente sí va a salir con unos huecotes en su formación, ¿no? En su capacitación. Pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pues sí, digo, hay universidades que están totalmente paradas, ¿no? Que dicen,
no iniciamos hasta tener más certidumbre de esta situación. O sea, no sé sinceramente que sea peor, si parar así como están parando otros, o como tú dices, como nosotros de que estamos dando clases a distancia y pues que no es lo óptimo, porque obviamente sobre todo en carreras como la biología, que es súper necesario salir y conocer a los organismos en su ambiente. Entonces, no, al final del día, pues no, yo no sé qué es, cuál de las dos decisiones es mejor. Por eso creo que los rectores sí tienen ahorita una chamba muy delicada en tomar esa decisión, porque cualquier decisión que tomen va a ser La verdad, criticada por una gran parte de la población. es que no hay, en estas circunstancias no hay decisión correcta, ¿no? O sea, lo que tome, la Exacto, decisión que tome uno, pues va a tener todas sus cosas negativas y pues algunas positivas, ¿no? Pero pues sí, no hay mucho por de hacerse. pues sí. Bueno, creo que ya está la gran mayoría de los estudiantes, hasta eso es un grupo pequeño, son como 15 estudiantes. Bueno, te pido tu permiso para grabar la sesión, si estás de Claro, acuerdo. claro, claro. Ok, entonces, a partir de Necesito ahora le compartir pongo... la pantalla también, si me permites, Sí, la ahorita habilitación te para comparto ello. la Ajá, pantalla. para poner las diapos. Okay. Bueno, buena tarde a todos ustedes. Empezamos hoy con el ciclo de pláticas. Para mí es un gran honor presentar al doctor Felipe Ruán. Felipe Ruán es biólogo de formación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también el doctorado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja actualmente para, ¿cómo se llama la universidad en donde La estás? Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. Uh-huh. Ok. Él desde siempre ha trabajado con etnomicología. Desde el punto de vista, debe estar en el top 3 de los etnomicólogos del país, junto con Garibay y con esta persona de Hidalgo que no, su nombre como que no Ángel, me viene tanto a la mente. ¿Cómo se Ángel llama? Moreno, ¿no? Ángel. De hecho, esta vez que fui, iba a traer tu libro para promocionarlo, pero se me quedó. El libro que sacaron, Ya, ajá. que ustedes mismos se patrocinaron, ¿no? O Sí, sea, eso pues es está, que hay que hacerle a eso también. ajá, eso está chido, o sea, porque hay veces que tienes, uno escribe, de por sí a veces nos cuesta trabajo escribir, ¿no? Y ya cuando por fin tienes algo bastante bueno, después tienes que buscar quién te lo publica. Entonces, pues ya, si uno se puede autofinanciar sus cosas, como le hacía, ¿cómo se llama este botánico que estaba peleado con todos y que él se financiaba sus propios libros? ¿Quién te refieres? No me acuerdo. Ah, ahorita a ver si me acuerdo, pero había un botánico francés que había sido exiliado de no sé cuántos países, el 4 veces exiliado o algo así, que también estuvo aquí incluso en México. Creo que fue de los Órale. pocos países que... No, esa no me la sé. ¿no? Ahorita a ver si me acuerdo, que fue el que hizo la biografía de Puntos. A ver si ahorita me acuerdo, era un francés y era muy, pero muy bueno. Pero, pues, como buen biólogo. En fin. Entonces, a ver, te voy a dejar que compartas pantalla. Listo, creo que ya puedes Ya, manejarlo. listo. Entonces, bueno, la charla que nos va a dar Felipe va a ser sobre la etnomicología en México. Listo, adelante. Gracias, Fidel. Pues buenas tardes a todos y a todas, compañeros. No sé si ya están viendo la pantalla, la diapositiva. Sí, se ve bien. Ok.
Bueno, pues en principio muchas gracias, Fidel, por la invitación. La verdad es que esta dinámica es como interesante, ¿no? Platicamos justo antes de empezar esto, pues las problemáticas que conlleva la pandemia, estar encerrados en una cara como biología, que pues lo que hacemos es salir a campo, básicamente, ¿no? Sin embargo, pues también nos ha dado la posibilidad de poder establecer como estas pláticas, ¿no? Que de otra manera, pues hubiera estado complicado que me pudiera trasladar hacia el centro del país, o al revés, ¿no? O sea, en las clases también en la universidad, pues hemos podido también tener la presencia de muchísima gente de México y del mundo dando las clases, y bueno, es aprovechar un poco pues el encierro obligatorio, ¿no? Les voy a pedir de favor que aquí en Chiapas el internet es sumamente malo, es muy malo. Entonces, si en algún momento me pauso, me dejan de oír y demás, luego me señalan porque pues yo me voy si no me sigo, ¿no? Entonces, para no hablar como merolico, solito, ahí sí me pueden hacer el señalamiento. Y también de la misma manera, con toda confianza, si en algún momento de la plática sale algún detalle, alguna pregunta que quieran hacer, con todo gusto. Yo digo, no tengo todo, como estoy presentando, no tengo todo el mosaico de caras puesto, pero pues me pueden señalar con el micrófono, se aprenden el micrófono y me dicen, oye, hay una pregunta ahí, y con todo gusto le vamos dando salida, ¿no? Si gustan, igual pues la pueden apuntar hasta el final, pero pues creo que es mejor siempre en el momento en que estamos tocando el tema, ¿va? En principio, y eso es algo que ya no le pregunté al doctor Fidel Landeros, ustedes son de la carrera de biología, supongo, Así es. Sí, y supongo que están en el curso de hongos, de micología general o alguna cosa así se ha de llamar, ¿no? ¿Correcto? sí, Excelente. sí, vemos basidiomicetos y ascomicetos. Ajá, Basidios es y que acá hay dos cursos de micología. El Hongos 1 abarca biología celular, biología molecular y desde mixomicetos hasta hongos imperfectos de taxonomía. Y Hongos 2, que es ya nada más ascomicetos y basidiomicetos, y todo lo que tenga que ver con aplicaciones de la micología. ya. Eh, Wow. No, pues se cultivo, nota ahí el poderío no, que tienen. exacto, creo que es la única universidad Es que la única tiene, universidad en el mundo, yo creo, que tienen 2 cursos de micología, ¿no? y Normalmente no sí. solamente eso, de 6 horas cada curso. Wow. Normalmente es uno, si bien te va, ¿no? Y en algunos otros son ahí mezclado hongos con briofitas y otras cosas. A mí me tocó que la clase era de botánica y el primer semestre era virus, bacterias, hongos, algas, Ándale. y la segunda parte del año era todo botánica. En un año veía todo desde virus hasta plantas superiores. Todo Un curso junto, se sí, llamaba pues sí. botánica. Sí, no, pues están re bien. Y ahorita entonces están en hongos 2, ¿no? O todos están en Sí, hongos. perfecto. Bueno, entonces ya va a ser como un poco fácil. De hecho, las primeras Bueno, nada más, 3 diapositivas igual nos si las a vamos alguien a no le brincar funciona el rápido. micrófono, puede escribir su pregunta por el chat y ya ahí la podemos leer. También. Perfecto. Bueno, entonces empezamos. Bueno, ya me hizo favor Fidel de presentarme. Me llamo Felipe, estoy en el Instituto de Ciencias Biológicas, que se llama así, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La universidad está en Tuxtla Gutiérrez. Este es mi correo, ruansotoyahoo.com.mx, para por cualquier cosa, ¿no? Ustedes ya tienen como muy clarito, puesto que llevan 2 cursos de micología, que los hongos pues, son cosas completamente distintas, ¿no? Y eso nos va a llevar a la reflexión de que esas diferencias particulares que existen, esas diferencias tan notables que existen con los otros reinos, también van a provocar que la gente los aproveche de manera muy particular.
y que no es lo mismo hacer etnomicología que hacer etnobotánica, que hacer etnozoología. Los hongos son tan peculiares y tienen características tan particulares que eso va a influir directamente en la relación que se establece con los humanos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en un momento. En principio, pareciera como evidente que al hacer una plática de etnomicología, nos vamos a enfocar en estos, ¿no? En los hongos macroscópicos. Sin embargo, no hay que dejar este otro mundo de los hongos micros, porque para algunas de las cosas que vamos a tomar en cuenta, van a estar presentes estos organismos, ¿no? Ya se imaginarán. Para el tema, por ejemplo, de bebidas fermentadas, los hongos microscópicos tienen un papel relevante y para algunas otras cuestiones, ¿no? Y bueno, de entrada, el hecho de que nosotros estemos recolectando esporomas como humanos para su aprovechamiento y no todo el individuo, eso posiciona a los hongos de una manera bien importante y bien interesante para su manejo. Es decir, existen muchísimos estudios, bueno, muchísimos, pero sí varios estudios que pues nos han dictado y nos han demostrado que la recolecta intensiva de cuerpos fructíferos, en este caso, no afecta tanto su permanencia como especie en cuanto a abundancia y a la riqueza de especies, ¿no? Afectan otros factores, ¿no? Como el pisoteo, como la compactación del sustrato, pero en sí la recolecta de estos ejemplares en ciertas condiciones, pues no va a provocar una disminución en las poblaciones, cosa que no ocurre con los otros grupos. Generalmente cuando hay un aprovechamiento de animales, la extracción es completa, ¿no? Salvo algunos casos honrosos como los huevos de las aves o la leche de algunos mamíferos, pero normalmente es la extracción completa. Lo mismo en las plantas. Habrá algunos que solamente recolección de algunos frutos, pero normalmente también el aprovechamiento es integral y eso sí va en detrimento de las poblaciones de organismos. En el caso de los hongos, esto no ocurre. Sin embargo, también nos pone en ciertas problemáticas bien particulares. Seguramente con el doctor Fidel han revisado muy bien a detalle pues, todos los problemas taxonómicos en los cuales estamos involucrados los que hacemos micología, ¿no? Tenemos muchísimas homoplasias, tenemos plasticidad fenotípica para aventar para arriba, tenemos híbridos, tenemos filogenias que pues de repente pueden estar indicadas por un solo marcador molecular, ¿no? Pero eso a lo mejor no es representativo de toda la especie. Es decir, tenemos muchísimos problemas, tenemos una problemática bien grande en cuanto a la taxonomía de hongos se refiere. Y eso también lo hace complicado el aprovechamiento del estudio del aprovechamiento de los hongos. No sé si haya algún compañero que hace perfil o compañera para la botánica, para la etnozoología, y en estas pláticas siempre les digo, pues con todo respeto a los etnosólogos, al hacer etnozoología, pues cualquiera puede diferenciar un oso de un tigre, ¿no? O de un jaguar. O sea, es algo sencillo y no nos metemos en ninguna bronca. Cuando hace una etnobotánica, al hacer la recolecta de los ejemplares, digamos, si de entrada uno no es capaz de reconocer el 100% de tus especímenes, de tus recolectas, con ayuda de ciertos especialistas y con la consulta de algunos herbarios, vas a identificar el 99.9% de tus ejemplares, ¿no? O el 100%. Raro va a ser el ejemplar que tú digas, ay, no, pues quién sabe qué es, ¿no? Pero en el caso de hongos es totalmente lo contrario. O sea, si tú de la recolecta que haces, no sé, logras identificar ¿qué te gusta? Un 75%, uff, está súper avanzadísimo, ¿no? O sea, más o menos, digo, obviamente depende el tema, depende el lugar, depende el objetivo de tu trabajo de investigación, pero pues en un trabajo en general de diversidad, si estamos identificando el 50% de nuestros ejemplares a especie, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Que nos estamos quedando con muchos ejemplares que en realidad no tenemos bien a bien la certeza de qué es. Y al hacer etnomicología, pues eso es un problema, ¿no? Por eso, en general, en las etnociencias, la etnobotánica o la etnozoología no nada más es hecha por biólogos, también es hecha por antropólogos, también es hecha por sociólogos, también es hecha por otros personajes académicos, geógrafos, etcétera, ¿no? Sin embargo, para hacer etnomicología sí se necesita, uno, o estar muy bien capacitado en el tema taxonómico, es decir, formarte desde la micología, o tener
un micólogo experto en el equipo de trabajo, ¿no? Que te pueda colaborar en la identificación de todas las cosas que estás recolectando. Porque si no, pues estamos en un problema, ¿no? Sabemos perfectamente bien que en el caso de los honguitos, el hablar de, no, pues es un hongo rojo pequeño, puta, pues pueden ser decenas y decenas de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado como hablando mucho de la etnomicología, de la etnobotánica, pero a fin de cuentas, ¿qué es esto de la etnomicología, no? La etnomicología es precisamente esta intersección que tenemos entre el mundo del miques, del mundo de los hongos, y el mundo del etnos, o de las personas, ¿no? Es decir, esta relación que existe en el uso, en el aprovechamiento, en la concepción de los hongos, es estudiada por la etnomicología. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque normalmente al hablar de etnomicología, uno siempre se imagina como la presencia de estas personas, ¿no? Hablando de Chiapas, grupos tojolabales, grupos otziles, grupos celtales, grupos otomíes, grupos nahuas, grupos, lo que sea, ¿no? Pero como que uno siempre tiene en la cabeza que la etnomicología trabaja como el conocimiento que tiene los grupos indígenas al respecto de los hongos. Pero no necesariamente nos debemos circunscribir al hecho de el conocimiento que tienen grupos indígenas. Es el conocimiento que puede tener cualquier grupo humano, ¿no? Y si yo les pregunto, por ejemplo, este personaje peludo y con una banda de colores en la cabeza, ¿qué podría saber al respecto de los hongos? ¿Sabrá algo al respecto de los hongos? A ver, compañero Alejandro Ruiz, que es el que tengo aquí en el mosaico. ¿Tú crees que este fulano sepa algo de hongos? ¿Qué va a A saber mi, de a mi juicio se ve que sí sabría bastante. qué? Así a priori, ¿no? Pues así de bote pronto de los alucinógenos, ¿no? Ándale, Y exactamente, es lo yo creo primero que que de pensamos ahí todos. nada más, ¿no? Y sí faltaría como pues, la importancia que tienen o X o Y, ¿no? Pero pues sí, de bote pronto sí. Por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar ese. Y seguramente es un conocimiento bien distinto si le pregunto a este fulano que pues, salió de alguna tienda hipster de la colonia Condesa en la Ciudad de México, ¿no? Y seguramente va a ser muy diferente al conocimiento que puede tener esta chica al respecto de los hongos, ¿no? Seguramente este fulano tendrá conocimiento al respecto de los alimentos, nutracéuticos y la importancia que tienen estos organismos, aunque ni siquiera sepa que es nutracéutico, ¿no? Y la chica a lo mejor va a hablar acerca de los carbohidratos que tiene y que son unos alimentos reducidos en grasas y super acá fitness, ¿no? Para su dieta. Todo mundo tenemos conocimiento, independientemente de nuestra afiliación cultural, el grupo al que pertenezcamos, etcétera, ¿no? Todo grupo humano tiene conocimientos y todo grupo humano, en mayor o menor medida, va a conocer algo al respecto de los hongos. La etnomicología urbana es una de las áreas como que le hace falta muchísimo más despegue para poder eh, revisar, ¿no? Muchos de los conocimientos que tiene la gente en las grandes ciudades al respecto de los hongos, ¿no? Entonces es una invitación como para que no pensemos que la etnomicología solo es lo que conoce esta gente al respecto de los hongos, ¿no? Sino cualquier grupo humano, y cualquier grupo humano es digno de merecerse un estudio etnomicológico. ¿Cómo comenzó toda esta relación? Pues seguramente fue así, ¿no? Como está esa caricatura. Algunos sujetos en la edad de piedra probaron algún honguito, no les hizo nada y le pusieron una palomita. Probaron otro, lo mismo, ¿no? Y probaron un tercero y pues se murieron, ¿no? Y algunos otros se dieron cuenta de eso y pues ya le pusieron un tachecito. Muy probablemente así comenzó la relación de Homo sapiens con los hongos, ¿no? Con prueba de ensayo y error. Es decir, el conocimiento que actualmente tenemos al respecto, o gran parte, y si no es que todo, el conocimiento que tenemos al respecto de qué especies se pueden comer y qué especies son tóxicas o mortales, viene del ensayo y el error, ¿no? Es un poco complicado ponernos a pensar en buscar hongos tóxicos así nomás, ¿no? U hongos comestibles así nomás, con ciertas pruebas de laboratorio o análisis bromatológico de ciertos compuestos. Es un poco complicado porque no sabemos ni qué buscar, ¿no? Saben ustedes que los hongos son una máquina metabólica impresionante, ¿no?
Entonces, en realidad que nosotros sepamos que algo se come o algo tiene un compuesto que resulte tóxico o incluso mortal, viene del ensayo y el error, ¿no? Alguien ya se lo comió y no le pasó nada, o alguien ya se lo comió y se murió. Entonces, también para dimensionar como la profundidad que tenemos al respecto de ciertos conocimientos. Y bueno, más allá de esta supuesta relación, lo que sí tenemos es muchas evidencias en el mundo de cómo ha sido esta relación de los humanos y los hongos. Esta primera imagen a la izquierda y arriba son unas grabados en unas cuevas en el desierto de Argelia, en el África sahariana, lugar que se llama Tassili, ¿no? En unas cuevas se encontraron estos grabados, que si bien a bien no tenemos como mayor información al respecto de qué grupos, qué culturas o en qué contexto se dibujó esto, lo que sí podemos ver es que parecen humanos. Estos humanos parece que en la mano derecha lo que tienen es un hongo, y ese hongo tiene cierta conexión por estos puntos hacia la cabeza, ¿no? Esto o les ha llevado a las personas que han trabajado esto a interpretar como cierto eh, o una posibilidad de que estén representando algún ritual de consumo de alucinógenos, ¿no? Por esta conexión hongo-cabeza. Sin embargo, pues insisto, no tenemos como mucho más detalle al respecto de esto, ¿no? Igual en la imagen de abajo, que también son unos petroglifos en la región del estrecho de Bering, precisamente con un montón se supone que por ahí pasa el humano de Asia para poblar América, y también se encuentran como muchas figuras que aparentemente tienen una cosa micofórmica, ja, en la cabeza, ¿no? Eh, y algo interesante aquí es que podemos ver claramente el sexo de la persona, ¿no? O sea, aquí claramente se está representando la asociación de un hombre, de un hongo, perdón, con la cabeza de una mujer. Y casual o no casualmente, pues existen muchos trabajos etnográficos con especialistas rituales, con chamanes en este lugar del mundo, en Siberia particularmente, donde las mujeres son las que llevan una relación importante en el consumo de estos ejemplares, ¿no? Bueno, ya más para acá en tiempo y más para acá en Occidente, tenemos muchísima evidencia tanto de griegos como del Imperio Romano, del papel que tenían los hongos. ¿Por qué? Porque además estos pueblos ya nos dejaron escritura, entonces ya tenemos como muchas más herramientas para analizar el papel que tenían. Aquí vemos una imagen de un mercado en el cual un personaje tiene en un platito unos ejemplares de Amanita cesárea. Sabemos que Amanita cesárea le pusieron así por ser una comida de élite de los césares, ¿no? En el imperio romano. Y bueno, como estos, existen muchísimos otros ejemplos, ¿no? Hay diferentes libros interesantes. Hay una tesis del doctor Roberto Garibay, su tesis de licenciatura, una compilación muy buena como de evidencias que existen en todo el mundo al respecto de cómo se ha establecido esta relación entre los hongos y la gente, ¿no? De este lado del charco, en Colombia, Colombia es muy famosa por estas estatuitas que se han encontrado y este manejo que tiene la gente respecto del oro, ¿no? De hecho, pues existe la leyenda del Dorado y toda esta imagen de grandes cantidades de oro que se utilizaban en esta región, en la América prehispánica. Y bueno, entre las pocas piezas que se recuperaron, pero pues que alcanzan para hacer un museo de 3 o 4 pisos en Bogotá, que es el Museo del Oro, encontramos algunas piececillas que también aparentemente pueden mostrar la presencia de algunos hongos con esta gente, ¿no? Ya más pegado para acá, es decir, ya en el área mesoamericana, tenemos muchísima más información al respecto de cómo fue esta relación. Y es clásica la cita que hace Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, al respecto de la narrativa que hacen al estar presentes en una ceremonia de ingesta de hongos alucinógenos, ¿no?
aquí hacen la narración de que estos nanácatl, como les llaman en náhuatl, emborrachan, hacen ver visiones, provocan lujuria. Estos comían antes del amanecer y también bebían cacao antes del amanecer. Aquellos honguillos comían con miel y cuando ya se comenzaban a calentar con ellos comenzaban a bailar. Algunos cantaban, algunos lloraban, porque estaban borrachos con los honguillos, ¿no? Ya nos da muchísimos más elementos de análisis de cómo era la relación de los grupos originarios en la Mesoamérica prehispánica, ¿no? De la misma manera, se han encontrado también muchísimos que les llamamos ahora hongos de piedra, estatuillas que van desde los 10 centímetros hasta los 40 o incluso un poco más de tamaño, que pues precisamente representan también ejemplares de hongos. Y bueno, así nos podríamos ir como repasando muchísimos ejemplos de cómo es la relación de los humanos con los hongos, desde lo que les platiqué en Asia con la presencia de los chamanes y el uso de esta especie multicitada y multiconocida, la manita muscaria, hasta ejemplos en Tlaxcala, en la sierra de Chihuahua, en Jalisco, en Tlaxcala, en Chiapas, ¿no? Así podemos retratar como distintas escenas donde la gente está utilizando los organismos. Es decir, con esta secuencia de imágenes lo que les quiero comentar es que la relación que existe entre humanos y los hongos ha estado aquí desde el principio de los tiempos humanos al menos, y esta ha sido presente casi en todo el mundo. No hay muchos ejemplos de cómo fue la relación en África o en Oceanía, porque pues tampoco hay muchos estudios en esas regiones, pero seguramente, digo, y África me refiero al África subsahariana, el África negra, pero seguramente también hubo manipulación y hubo aprovechamiento de estos organismos, ¿no? Y bueno, a lo mejor como que el punto más importante al respecto de esto, o el más famoso, a lo mejor no más importante quizás, sino sí el más famoso, el epicentro de esta relación, pues es el ya conocidísima historia de María Sabina, ¿no? María Sabina, esta especialista ritual etnomédico de la Sierra Mazateca, que pues curaba a la gente con honguitos, ¿no? No sé entre ustedes, compañeros, si han escuchado algo hablar de María Sabina, qué han escuchado, qué saben de ellas. Pues No. básicamente que mucha gente o sea, tanto nacional como de otros países la visitaba, pero para la experiencia de los alucinógenos. Ajá. Y pues ya, realmente no sé mucho. Ok. ¿Alguien más? Compañeros, De hecho, compañeras que le pueda también agregar. ella fue como un punto en el que se empezó a originar y y a hacer más popular la literatura de la generación Beat, que se llama, donde empezaron autores como Jack Kerouac o William Burroughs, que eran personas que experimentaban con todo tipo de drogas, y pues como el punto máximo al que podían aspirar, pues era llegar con esta mujer y pues recibir su guía, ¿no? Recibir su instrucción, y pues también pues artistas como Jim Morrison o los Beatles que vinieron específicamente con ella, ¿no? Pero sí, como yo lo entendí o como yo lo he leído, pues ella sí fue el principio de esta literatura en el que se le abrió por completo el mundo de la etnomicología hacia todo el planeta. Hacia el mundo, ¿no? Sí. Exactamente. O sea, María Sabina se ha como que, ¿cómo se diría? Se ha como ensalzado mucho o endiosado mucho su imagen, ¿no? Como la gran sabia, como la sacerdotisa, Alex Lora, que también fue, como dice en su canción Alex Lora, ella es un símbolo de la sabiduría y el amor, ¿no? Dice ahí el buen Alex Lora. Se ha ensalzado mucho, endiosado mucho esta imagen. A fin de cuentas, hay que como que ubicarnos en quién era María Sabina, ¿no? Insisto, María Sabina
era un médico, una médica tradicional, por llamar de alguna forma, de su comunidad, ¿no? Es decir, en las comunidades existen muchos especialistas de la etnomedicina. Algunos que curan la panza con hierbas, pues les podremos llamar hierberos, ¿no? Algunos que se especializan en pegarte los huesos con ciertos empalmes, ciertos emplastes y demás, podríamos llamarle hueseros. A estas personas se encargaban de curarte otro tipo de cuestiones más anímicas, cuestiones más relacionadas con el alma, a lo mejor problemas que hoy en día les pudiéramos llamar como de orden psicológico, ¿no? Bajo esta lógica de los mazatecos, este tipo de cuestiones que afectaban el alma debían ser curadas a través de estos especialistas como María Sabina, ¿no? Estos especialistas, a fin de cuentas, lo que hacían al consumir los hongos era ponerse en comunicación con Dios. Y Dios, a través de los hongos, podía hablar y señalar qué es lo que tenía que hacer la persona para restablecerse de su enfermedad, aliviarse de su preocupación y seguir la vida, ¿no? Y como María Sabina, pues probablemente había 3, 4, 5 en la región en esa parte de la región de la Mazateca y muchísimos etnomédicos más entre los mazatecos y entre diversos pueblos de Oaxaca y quizá de Mesoamérica, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿qué tuvo de particular María Sabina? Y digo, y esto no es por demeritarla, ¿no? Más bien es al revés, es para señalar que muchos otros etnomédicos tenían ese mismo conocimiento. Sin embargo, ¿qué tuvo de especial María Sabina? María Sabina fue la primera que habló, bueno, dentro de lo que tenemos registrado, con investigadores de Occidente, ¿no? Gracias a los cuales se pudo documentar esto y, como dice el compañero Alejandro, el resto del mundo se dio cuenta de cómo era esta relación de la gente con los hongos en la sierra del estado de Oaxaca. Particularmente llama la atención la presencia de este señor, de Robert Gordon Wasson. No sé si han escuchado hablar de él, compañeros, compañeras. ¿Alguien ha escuchado hablar de Robert Gordon Wasson y de su esposa Valentina Pavlovna? ¿Nadie? No. Nadie. Pues es el que escribió El Camino a Eleusis, ¿no? Es correcto, entre otras publicaciones. Robert Gordon Wasson se le atribuye como el padre de la etnomicología, ¿no? ¿Por qué el padre de la etnomicología? Porque fue él quien empezó precisamente a este tipo de estudios, ¿no? Este tipo de estudios particularmente con María Sabina, ¿no? Él y su esposa Valentina Pavlovna, es bien interesante cómo empieza la relación de ellos con este tema de la etnomicología, porque ellos, a diferencia de lo que pudiéramos pensar de que fueran antropólogos, biólogos o alguna cosa por el estilo, en realidad no, el compa era periodista de una fuente de finanzas y la señora, su esposa, era médico, ¿no? O sea, ¿cómo demonios un periodista financiero y un médico acaban hablando de hongos con María Sabina en la Sierra de Mazateca? Él gringo de nacimiento, ella rusa de nacimiento, ambos viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo acabaron platicando de hongos con María Sabina? Ellos cuentan en uno de sus publicaciones que cuando se acababan de casar, estaban de luna de miel ahí en las montañas Catskill, en New Jersey, y salieron a colectar honguitos, como seguramente ustedes lo han hecho varias ocasiones, ¿no? Y al ver diferentes hongos, Valentina se emociona y le llama mucho la atención y empieza a colectarlos. Robert, como buen norteamericano eh, despreciativo, por ejemplo, de alguna manera, le empieza a recriminar, a decirle, no, no los agarres, te vas a morir, te vas a enfermar, todos son venenosos. Valentina le vale cacahuate y empieza a juntarlos, le dice que no le va a pasar nada porque ella los conoce bien, porque conoce sus nombres, conoce historias al respecto de eso, etcétera. No, para no hacer el cuento largo, ellos se asombran mucho de que Valentina, insisto, tuviera conocimiento al respecto de los hongos, supiera muchos nombres en ruso al respecto de los hongos y sobre todo le dará mucha alegría o le dio mucha alegría encontrárselos y mucha alegría que la posibilidad de poderlos preparar y comérselos. Y a Robert todo lo contrario. En inglés no existen nombres para ellos,
solamente conocía mushroom y toadstool, que además también toadstool le refiere algo como desagradable, sapos y demás. No le parecían nada agradables, al contrario, le daban un sentimiento de repulsión y asco, ¿no? En principio dijeron, ¿será una cuestión nuestra o será una cuestión cultural? Y vieron que varios amigos rusos de Valentina reaccionaban igual que ella, varios amigos gringos de Robert reaccionaban igual que él. Entonces llegaron a la conclusión de que esto no era una cuestión personal, es una cuestión cultural. Y se dedicaron, pues tenían lana suficiente, a andar por el mundo tratando de resolver por qué existía la micofilia y la micofobia, ¿no? Dos conceptos que acuñan ellos para referir precisamente lo que ellos estuvieron sintiendo, ¿no? Ese gusto y alegría por el hecho de encontrar y manipular hongos, o el desagrado, el desprecio, la repulsión hacia estos mismos organismos, ¿no? En esa lógica es que acaban con María Sabina, ¿no? Y pues ya la historia que todo el mundo conoce y la historia que les hemos estado contando. Todas estas cuestiones las publican básicamente en un par de libros, ¿no? Uno más de corte académico, More from Russian History, en 1957, y otro en la revista Life, más en un contexto de divulgación. Life es una revista súper conocidísima, ¿no? La lee muchísima gente. Y entonces, a partir de que, pues imagínense el contexto, ¿no? Principios de los años 60 o fines de los 50, principios de los 60, donde una revista que lee cualquier persona promedio en Gringolandia le dicen que en la Sierra Mazateca hay gente que come hongos y hablan con Dios, pues, se dejó ir muchísima gente a Huautla, y pues la historia que contaban, ¿no? De pues, hasta los Beatles, Jim Morrison y un montón de gente fue con ella, ¿no? Con esta historia, básicamente sacamos como dos cuestiones bien interesantes, ¿no? Uno, la etnomicología no tiene mucho de haberse desarrollado, porque si bien lo que les contaba de Fray Bernardino de Sahagún y otras experiencias etnográficas, por llamar de alguna manera, pueden considerarse etnomicología, como tal no es un ejercicio académico, ¿no? O sea, lo que hacía Bernardino de Sahagún era pasar un reporte al rey de lo que él veía. No era una disciplina académica. Pero ya hablando de disciplina académica, la etnomicología no tiene tanto tampoco, ¿no? Apenas surge en 1957, ¿no? Llevamos 62, 63 años de etnomicología en México y en el mundo, ¿no? Porque otra cuestión que podemos dejar en claro es que la etnomicología nace y se desarrolla aquí en México, hecha por un gringo, pero desarrollada en México. Y bueno, es necesario también como puntualizar la importancia que tienen estas tres personalidades en el desarrollo de la etnomicología, ¿no? La ya mencionada María Sabina, que pues sin ella esto no pudo haber pasado por esa cercanía que tuvo para compartir los conocimientos con investigadores occidentales, y la presencia del doctor Teófilo Herrera y del doctor Gastón Guzmán, ambos que en paz descansen, ¿no? Cuando ellos les tocó, cuando ellos acababan de salir de la licenciatura, les tocó precisamente este momento, ¿no? Y fueron contratados por todos estos micólogos y antropólogos expertos, por Richard Evans Schultz, por Singer, por bla, 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 muchísima gente que estuvo ahí en ese momento haciendo investigación, y ellos, tanto el Doc Guzmán como el Doc Herrera, son como parte esencial del mismo desarrollo de la etnomicología, ¿no? Le llamamos que son los pilares del desarrollo de la etnomicología en México. Sin ellos, pues nunca hubiera tenido como este sentido la etnomicología, ¿no? Bueno, y a partir, perdón. Hay algo también bien interesante que podemos señalar en esto, ¿no? A partir de estos dos, como decimos en Chiapas, los TATIC, los abuelos sabios de la etnomicología, la primera generación que empezó a desarrollar estudios etnomicológicos son, a lo mejor estos nombres no les dicen mucho porque no se dedican a la etnobiología, pero el maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, la doctora Cristina Mapes, el doctor Javier Caballero, la maestra Montserrat Gispert, todos ellos etnobotánicos. Y el doctor Joaquín, estos a lo mejor ya saben más quiénes son, ¿no? Por la materia en que llevan. El doctor Joaquín Cifuentes, el doctor Arturo Estrada, la doctora Evangelina Pérez Silva, micólogos, ¿no? Es decir, todavía no existen los etnomicólogos en México. La etnomicología se hace
por etnobotánicos asociados con micólogos. Es decir, estas personas hacían la parte cultural, ellos hacían la parte micológica. Ajá. Y algo también a rescatar súper importante es que la etnomicología surge a partir del estudio de los hongos alucinógenos, como les había comentado. Y durante los 60s y 70s, es decir, al menos durante 20 o 25 años, la literatura etnomicológica solo se dedica a estudiar solo se dedica a estudiar hongos alucinógenos y no más, ¿no? Es a partir de la década de los 80 cuando esta playa de personajes empezaron como a abrir el abanico de los estudios etnomicológicos y ya dedicaron su tiempo a estudiar otras cuestiones diferentes al uso de alucinógenos, como el uso de comestibles, de medicinales, la dinámica de recolecta, la comercialización de estos ejemplares, etcétera, ¿no? O sea, ya el abanico de temas se abre y no solo se circunscribe a hongos alucinógenos. Pero bueno, no es hasta ya más tiempo después, hasta la generación dorada que le pongo aquí, hasta la hasta la década de los años 90, cuando ya empiezan a formarse los primeros etnomicólogos en México, como el que ya mencionaba el doctor Fidel al principio, Ángel Moreno, que actualmente está en el estado de Hidalgo, Adriana Montoya, actualmente investigador en la Universidad de Tlaxcala, Luis Villaseñor, que trabaja en la Universidad de Guadalajara, Roberto Garibay en el Instituto de Biología de la UNAM, Emma Estrada en Chapingo, Marco Vázquez Dávila en Oaxaca, Joel Tobar, que ya no hace investigación, se dedica más a la biopolítica, duro con la 4T, lo cual pues le genera mejores ingresos económicos, pero pues ya no hace tanta investigación. Pero fíjense también hasta qué momento, hasta los 90s del siglo pasado, ya se acaban de formar los primeros etnomicólogos en México. O sea, en realidad también, y esto lo menciono como para dimensionar, la etnomicología en realidad no lleva tanto tiempo de desarrollo en este país, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo, pues hemos logrado avanzar como, pues algo en cuanto a dónde se han hecho estudios etnomicológicos. Este es un mapita que no representa otra cosa más que un punto en los estados donde hay al menos un estudio, ¿no? Es decir, tenemos la mayoría de los estudios etnomicológicos se han hecho en el centro del país, muchos también en el sureste y pocos hacia el norte, ¿no? Esto, insisto, no representa la intensidad. Por ejemplo, en Yucatán solamente existen 2 estudios etnomicológicos. El lugar donde más estudios etnomicológicos hay es Oaxaca, porque ahí empezó, claro. Pero hay muchísimos lugares donde pues no hay nada, ¿no? Guerrero, no hay un solo estudio etnomicológico. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, no hay registros de estudios etnomicológicos. Y bueno, eso no quiere decir que no haya sierras, no haya hongos y no haya gente, ¿no? O sea, claro que, por ejemplo, aquí en toda la Sierra Madre de Occidental, perdón, pues existe un montón de cerros, existe un montón de bosques y existe un montón de hongos. ¿Por qué no hay estudios etnomicológicos en esas zonas? ¿Por qué creen, compañeros, que no hay estudios? ¿Por qué creen que haga falta muchos estudios etnomicológicos en zonas puntuales? ¿Quién dice yo? Pues tal vez. Ah, Tú. Bueno, yo pensaba que a lo mejor son de difícil acceso. ¿Difícil acceso en qué sentido? Pues no sé, a lo mejor las comunidades no son tan abiertas como en otros lados. O el lugar en sí. Parte, pero sobre todo también, y eso pues es así como bastante difícil de considerarse y bastante rudo, pues ¿quién en su sano juicio se va a ir a meter aquí a pleno Triángulo Dorado en la Sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, ¿no? ¿Quién se va a ir a meter también en la sierra en Tamaulipas hoy en día? ¿Quién se va a ir a meter a la Sierra de Guerrero hoy en día? Pues nadie, ¿no? O sea, pues son territorios sumamente violentos,
sumamente complicados para hacer trabajo de campo, sumamente peligrosos, la presencia de grupos delictivos está a la orden del día y eso cada vez hace más complicado el desarrollo de estudios, no solo etnomicológicos, estudios en general, ¿no? Entonces, quedan muchos huecos en el país que trabajar. Y bueno, pero no nada más es cuestiones en materia de seguridad propia de uno, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Campeche, donde no pasa nunca nada, y es uno de los estados más seguros en este país, pues no hay nada. Quintana Roo, que pues, si bien es estúpidamente caro, pero pues es relativamente seguro para trabajar, tampoco hay nada, ¿no? Es decir, hay muchos huecos en el desarrollo de estudios etnomicológicos que es necesario llevarlos a cabo. Y pues esto es también como una invitación para ustedes para pues seguir desarrollando este tipo de trabajos. Hay muchísimos rincones del país que no tienen nada de estudios etnomicológicos, ¿no? Wasson, en principio, en el 57, definió la etnomicología como el estudio del papel de los hongos mágicos en las sociedades primitivas. Es decir, se centra mucho en esto que yo les comentaba, ¿no? El papel de los que él llama hongos mágicos. Durante 20, 25 años, la etnomicología solo se dedicó al estudio de los alucinógenos. Y no es hasta después cuando este abanico se abre. Ángel Moreno define la etnomicología como el área de la etnobiología que se encarga de estudiar el saber tradicional y las manifestaciones e implicaciones culturales y o ambientales establecidas entre el hombre y el hongo a través del tiempo y el espacio. Es decir, explica a qué se dedica la etnomicología en general a estudiar toda la relación que existe entre humanos y hongos en cualquier ámbito. Les voy a poner una definición que acuñé con Marisa Ordaz en 2015 y se las pongo no por un ejercicio de ego ensimismado, sino para que a partir de algunos aspectos que están en negritas podamos ir como disgregando el objeto de estudio de la etnomicología, ¿no? Es la disciplina de encarga de estudiar bla, 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 cómo se conciben los organismos, es decir, cuestiones cognitivas, cómo la gente piensa que existen estas cosas, cómo se nombran y clasifican, los conocimientos tradicionales al respecto de aspectos biológicos, ecológicos, evidentemente los usos que tienen los hongos y las prácticas que existen alrededor de estos. Y sobre todo un aspecto fundamental, ¿no? El tema cosmovisión. Al hablar de cuestiones culturales, el tema cosmovisión no puede quedarse por un lado. En este esquema, lo que quiero mostrar, además de estos 3 puntos, que considero que son los elementos centrales para el quehacer de la etnomicología, es decir, los aspectos cognitivos, los aspectos utilitarios y los aspectos prácticos, todo esto mediado por la cosmovisión. También quiero ejemplificar la necesidad que tenemos de allegarnos de diferentes ramas de la ciencia que nos van a ser de utilidad para entender la relación entre humanos y hongos. Necesitamos conocimientos de taxonomía, de ecología, de biogeografía e incluso de biología molecular para tener claridad en la identidad taxonómica de las especies de las cuales estamos hablando, su ubicación y algunos aspectos también de ecológicos. Pero no solamente tenemos que centrarnos en las ciencias naturales, también nos ayudamos mucho de las ciencias exactas como la química, como las matemáticas, para poder entender ciertos fenómenos. También nos tenemos que acercar a las humanidades como la historia, como la lingüística, como la antropología social, la arqueología, la antropología física, para poder entender estos fenómenos e inclusive en aspectos desde lo metodológico. Y no solo las humanidades, sino también las ciencias sociales como la sociología, la economía, también nos van a ser muy relevantes. Y bueno, entendiendo que la relación que tiene un grupo cultural con los hongos es producto de un proceso histórico. Es decir, si hoy en día la gente se relaciona de una manera particular con los hongos, es porque algo pasó en el pasado inmediato o mucho más atrás que determina cómo se lleva la gente con los hongos. Yo les voy a poner un ejemplo. Si
en esta temporada de lluvias, ahí en la sierra, en Querétaro, la gente o existen muchos casos de intoxicación, la gente se envenena por comer hongos, y eso es sonado, y eso es como público, y eso es muy visible, y se ha como esparcido la noticia, y el siguiente año igual, en 2021, y el siguiente año, 2022, lo mismo. ¿Cómo creen que va a ser la vida en la relación con los hongos en el 2023? ¿La gente va a comer muchos hongos? Pues seguramente no, o sea, seguramente va a tener miedo por todos estos eventos de intoxicación pasada y la relación va a ser diferente. No sé si me explico, a fin de cuentas, todo lo que uno encuentra en el presente es un producto histórico y hay que tener como muy claro esa línea, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros, compañeras? ¿Algo que No, quieran todo agregar bien. hasta el momento? Bueno, yo nada más ¿cuál sería la diferencia entre aspectos utilitarios y prácticos? Aspectos utilitarios, básicamente nos centramos en describir los usos que tienen los hongos, ¿no? Si son comestibles. Ahorita vamos a ir precisamente a eso, para poner ejemplos de ello. ¿Qué usos tienen? Si son comestibles, si son medicinales, si son X, Y o Z, ¿no? Y aspectos prácticos nos referimos a las prácticas, valga la redundancia, que existen alrededor de ese uso. Es decir, para utilizar el hongo comestible, hay que ir a recolectarlo. Esa es una práctica. ¿Quiénes están involucrados en la recolección? ¿A qué hora se va la recolección? ¿A dónde se va la recolección? Todos esos son prácticas asociadas, ¿no? Otra práctica es el aspecto comercialización de estos hongos comestibles. ¿Quiénes están involucrados en este proceso? ¿En dónde se está comercializando? ¿A quiénes se les está comercializando? Los costos, ingresos, egresos, etcétera. A eso nos referimos con aspectos prácticos, ¿no? Ok, Ahorita vamos a ir como ejemplificando cada una de estas tres pelotas. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí? Hasta aquí, compañeros, compañeras. Yo tengo una. Adelante. Es de lo que estábamos hablando de, pues que el pasado pues influye en cómo se percibe. Si en el pasado sí se usaban los hongos alucinógenos, así como en las culturas prehispánicas y así, ¿qué fue lo que pasó? Que ahorita en la actualidad, pues la mayoría de la sociedad no lo ve como algo común o algo que esté bien. Felipe, ¿estás ¿Cómo me entre silencio? Ya. nosotros? No, Ah, sí, es que me silencié o me silenciaron o no sé qué pasó, pero ya. ok. ¿Quién estaba hablando? Perdón, ¿cómo te llamas? Itzel, Itzel, ¿tú qué piensas al respecto? O sea, ¿por qué crees que, o sea, o sea, esas prácticas están documentadas para el centro del país, ¿no? O sea, Fray Bernardino de Sahagún y demás con los mexicas en el centro, en lo que hoy es la Ciudad de México, las documentó. Existe documentación al respecto de que eso ocurre en Oaxaca, pero en el resto, o sea, nosotros o sea, presupuestamos que eso pues pudiera haber sido una práctica mesoamericana en general, ¿no? ujú. Pero ¿por qué crees, o sea, tú qué te contestarías al respecto? ¿Por qué crees que ya desapareció esta práctica o ya no es tan frecuente o ya se pudiera como considerar rara? Mm, pues no sé por qué yo pensaría como en la conquista, cuando llegaron los españoles, que tal vez ellos pues ya tenían otras ideas, así como de que no está tan bien y que cazaban las brujas y así, pues que tal vez ahí fue como cuando se fue perdiendo, pero pues no sé. Por ahí va, o sea, por ahí va. Eh, Cuando llegan los españoles a México y encuentran, bueno, a lo que hoy es México, y encuentran este tipo de rituales, de repente empiezan a ser como símiles un poco extraños, ¿no? Bueno, no extraños, pues un poco forzados y justificantes de su intervención militar y de las prácticas atroces que cometieron, ¿no? Eh, por ejemplo,
ellos hicieron como un símil al respecto de este consumo, ¿no? Ellos decían, la gente, los mexicas, nosotros consumimos este hongo que se llama nanácatl, que significa literalmente carne de Dios, nácatl es carne, para entrar en comunicación con Dios y saber cómo nos podemos curar, ¿no? ¿A qué te suena eso de comerte la carne de Dios? Pues precisamente al hecho de la comunión católica, ¿no? Hay unos fragmentos que de hecho no puse aquí, pero que también precisamente hacen los frailes al respecto de hacer cierto símil entre esos rituales con la comunión católica. Pero evidentemente, pues el Dios de ellos no era el Dios de los españoles, ¿no? Pues el Dios de los españoles era el Dios de a de veras, el Dios verdadero. Los otros eran demonios, seguramente. Entonces, esto y muchas otras prácticas del México prehispánico, pues fueron prohibidos y fueron perseguidos. Ajá. Y precisamente al hacer una persecución de estos y tacharlos de brujería, tacharlos de ritos asociados al diablo, y este tipo de cosas va haciendo que pues seguramente en el siglo, desde el temprano siglo XVI, XVII, pues estas prácticas fueran cada vez siendo menos, ¿no? Digo, y pues es evidente, ¿no? Si me encuentran haciendo eso y me van a acusar de herejía, pues lo dejas de hacer, ¿no? Y precisamente siempre se comenta como que estas prácticas pues, solamente se mantuvieron vigentes en lugares súper remotos y súper agrestes donde pues la colonia española o la corona española no tuviera tanta presencia, ¿no? Como puede ser la Sierra Mazateca, precisamente. O sea, digamos, la explicación que muchos investigadores dan a la presencia hoy en día de esas prácticas en la Sierra Mazateca es de que pues, los conquistadores pues ya nunca, o sea, no hubo tal presencia para erradicarlas allá, ¿no? Digo, hoy en día está hasta casa del carajo y es difícil llegar a ellas, pues en esa época mucho más, ¿no? Pero no necesariamente, bueno, y eso pues es una explicación plausible, seguramente fue así para muchos lados, pero no necesariamente para todos. Te voy a poner el ejemplo de lo que ocurre aquí en Chiapas. Aquí en Chiapas, aparentemente los códices y las crónicas nos hablan de que aquí también debió haber habido el consumo ritual de especies alucinógenas. Y hoy en día esto no existe, ¿no? Aquí tampoco podemos hablar de una fuerte persecución de la colonia. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí también hasta el carajo, o sea, estamos bien lejos del centro. Las comunidades aquí son de una dinámica de ocupación dispersa. Existen comunidades súper alejadas y súper remotas que hoy en día también lo perdieron. Es decir, aquí no se le puede atribuir exactamente la misma justificación de por qué aquí se perdió. El por qué se perdió aquí en Chiapas es un tema bien interesante que pues, nos da para trabajarlo muchísimo, ¿no? No hay casi nada de estudios al respecto, de análisis de los códices y ver qué pudo haber pasado, cómo era antes y cómo es ahora, pero el hecho es que hoy en día esas prácticas ya no existen, ¿no? Entonces, es interesante la pregunta. Para algunos lados se puede responder como aparentemente fácil, como tú misma lo hiciste, pero para otros no es tan sencillo. No sé si contesté tu pregunta, Itzel. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Nada Bueno, más entonces, adelante. Felipe, nada más para también puntualizar. Por ejemplo, en Querétaro, en la parte de Amialco, que es donde tenemos la zona donde se hizo un estudio micológico, ahí el principal factor es más bien la emigración, ¿no? O sea, que las personas están emigrando principalmente hacia Estados Unidos. Entonces, ya cuando regresan, pues se perdieron gran parte del conocimiento familiar que se iba transmitiendo de generación en generación, sobre todo de los padres hacia los hijos, pues porque ellos decidieron emigrar hacia Estados Unidos, entonces se pierden parte de esa educación, parte de ese conocimiento, e incluso muchos de ellos reniegan de ese conocimiento, ¿no? Donde
cuando se hizo ese estudio, algunos de ellos se referían a los hongos como comida de pobres. Entonces, que solamente los hongos lo comen los pobres y ellos no son pobres. Entonces, ¿por qué van a comer algo que comen pobres si ellos no son pobres? Entonces, también como que te encuentras como algunas personas que tienen, no sé cómo llamarlo, como renegar de su pasado. Y está, ¿no? O sea, no podemos decir, no podemos criticarlos porque obviamente no sabemos las condiciones de vida en las que vivieron, pero sí es un factor bien importante la migración. Claro. Pero también la migración puede ayudar a otras culturas. Por ejemplo, en el Cerro del Zamorano, ahí yo cuando hice el estudio no se conocía casi que se aprovecharan hongos, pero debido a la inmigración de personas del Estado de México y de Michoacán, ya hay personas que están empezando a usar los hongos de ahí del Cerro del Zamorano. ¿Sí? Entonces, la migración no necesariamente es mala, para otros lugares es buena. ¿Sí? Entonces, por eso, dar una respuesta particular no es imposible. O sea, cada zona muy seguramente tiene su peculiaridad y seguramente tiene sus respuestas. Por eso no es posible generalizar en este sentido. Sí, claro, completamente de acuerdo, ¿no? Acuérdense este tema, ¿no? Esta flechita, todo es un proceso histórico, ¿no? Y efectivamente en muchos lados estos procesos de migración, justo cuando la gente emigra a trabajar a Estados Unidos o a los centros urbanos en el propio país, justo en esos momentos de fuerza laboral, también es cuando la gente aprende a reconocer sus especies, a identificar esos pequeños detallitos que hacen la diferencia entre un tóxico y un comestible. Y si no lo tienen en ese momento, o sea, si no lo adquieren en ese momento, pues después ya no los van a adquirir, ¿no? Y viene una cuestión de pérdida de esos conocimientos, ¿no? Pero precisamente también existe lo contrario, como comenta Fidel, ¿no? Hay ejemplos en los cuales esa migración de gente de otros lados micófilos hacia una zona aparentemente micófoba genera esta inyección de otros conocimientos, de otras prácticas que muchas veces son apropiadas en la propia comunidad de llegada y pues los hongos acaban siendo aprovechados, ¿no? Entonces, existen muchos factores que pueden ser influenciados o muchos factores que pueden provocar ciertas condiciones, ¿no? Por eso es tan importante analizar estas cuestiones que ahorita las vamos a disgregar, a los aspectos cognitivos, utilitarios y prácticos, pero en un contexto histórico, ¿no? Siempre asociarlo a un contexto histórico. ¿Qué pasó antes para poder entender lo que tenemos ahorita? Y bueno, vámonos por partes. El primer circulito, aspectos cognitivos. Les voy a poner como algunos ejemplos y bueno, pues disculparán el sesgo, pero de lo que yo he trabajado aquí en el estado de Chiapas y a tres aspectos, ¿no? Aspectos de concepción, es decir, cómo la gente piensa y entiende a los hongos. Aspectos de sistemática, es decir, cómo nombran y cómo clasifican los hongos. Y aspectos de conocimientos etnoecológicos, al referencia de cuestiones ecológicas, cuestiones fisiológicas, cuestiones geográficas inclusive, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo de cómo un estudio, precisamente, mientras más trates de profundizar en diferentes aspectos cognitivos y de historia, puedes llegar a resultados cada vez más completos, ¿no? Cuando se empezó a trabajar con estos sujetos, llamados los lacandones, no sé si han escuchado hablar de esta gente. Esta gente, los lacandones, estos personajes de batita blanca y cabellos largos que viven en la selva lacandona, fueron los últimos grupos contactados por Occidente, aquí en el territorio nacional. Es decir, la mayoría de los grupos fueron contactados desde 1500,
XIX, XX, XXI, cuando llegan los españoles, y este contacto pues se mantuvo, ¿no? Los lacandones fueron contactados por Occidente hasta principios del siglo XX. Es decir, vamos a hablar que este señor que está aquí, que se llama Don Antonio, él es uno de los lacandones más viejos. Él ya nació conociendo Occidente, pero su papá no. Su papá, cuando nació, todavía los lacandones no tenían contacto con Occidente. Eso es algo súper fuerte, ¿no? Al principio, y bueno, como buen grupo último reciente contactado por Occidente, se le estudió todo, ¿no? O sea, hordas y hordas y hordas de antropólogos fueron ahí a estudiarles absolutamente todo, ¿no? Sin embargo, había aspectos que pues se mantenían hasta cierto punto pues ahí en la duda, ¿no? Como era la relación con los hongos. Cuando empezamos a trabajar con esta gente, nos mencionaba algunas cosas. Por ejemplo, al preguntarle por este honguito, la auricularia, nos decían, pues ese honguito se come y se llama, ahí se me fue su nombre, se llama loro. ¿Cómo se llama? Refiriéndonos a un pleurotus. Pues este se llama cayoch y también se come. Y así con otros tantos más, con Fabolus, con Schizophyllum, con algunos otros hongos aprobios, nos decían, pues se come y tiene un nombre particular, ¿no? Que no tiene traducción, sino simplemente es el nombre para referir a esa especie comestible. Cuando le preguntamos por otras especies, por ejemplo, esta ramaria, nos decía, pues este es el Misipquicín, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues esa es la escoba del quicín. ¿Quién es el quicín? El quicín es el hermano de Hachakyum. Hachakyum es el dios creador y Quicín es su hermano. Es como esta dualidad mesoamericana en el que siempre hay un bien y un mal. Hachakyum es el dios creador, el que habita en el cielo. Quicín es el hermano, el que habita en el inframundo, ¿no? Pues esta es entonces la escoba del quicín. Y estos, refiriéndonos a, en general, muchos poliporoides, nos decían, pues ese es el guaquicín, que significa la tortilla del quicín. Entonces, básicamente nos encontramos como dos grupos de hongos, ¿no? Los que tenían un nombre propio, que todos se comen, y los que tenían un nombre asociado al quicín. Es decir, algo quicín, la tortilla del quicín, la escoba del quicín, el sombrero del quicín, o el bastón del quicín, o lo que sea, ¿no? Cuando uno empieza un estudio nomicológico, pues puede quedarse ahí, ¿no? Es decir, una recopilación de nombres, usos y especies, y está bien, ¿no? Sin embargo, cuando uno le puede o tiene la oportunidad de ir más a fondo al respecto de distintas cuestiones, pues puede encontrar cosas bien interesantes. Nosotros, al revisar la mitología lacandona, pues justo encontramos este asunto con Quicín, con Hachakyum, con esta dualidad que tenía, y tuvimos la fortuna de recuperar diferentes narrativas al respecto de la micogonía, es decir, al origen de los hongos. Cuando nosotros les preguntábamos a los lacandones cómo se originaron los hongos, ellos nos decían, pues ellos los hongos los hizo Hachakyum, y Hachakyum, cuando estaba creando todo, pues así como nos creó a los animales, a las plantas y a nosotros, pues también hizo los hongos. Y justo nos decía que cuando estaba creando las cosas, pues los lacandones ya los había creado y ellos estaban como observantes, ¿no? Y después de haber creado las cosas, se les antoja, bueno, empezaron a comerse los honguitos, los dioses. Y a los lacandones se les antojaron. Y los lacandones le dijeron al dios creador, a Hachakyum, que le dieran un poco de eso que estaba comiendo. Y Hachakyum les dijo, no te voy a dar de esto que estoy comiendo porque esta es comida de los dioses. Esta es mi tortilla y estas son mis cosas. Te voy a purificar algunos para que tú te los puedas comer. Y así les purificó el cayoch, así les purificó el oro y les purificó todos esos hongos que tienen un nombre propio. Y todos los que no les purificó, tienen ese nombre asociado al quicín. Por eso esto no lo comen, porque está asociado al quicín. Ajá. Entonces, aquí vemos como un ejemplo de cómo a partir de entender cómo nombran, clasifican y conciben, nos damos cuenta de cómo están aprovechando los recursos y qué tipo de especies sí aprovechan y qué tipo de especies no aprovechan de esa manera.
En aspectos utilitarios, en México, bueno, tenemos como alrededor de 371 taxones de hongos comestibles. O sea, son un montón de especies las que están registradas como comestible. Mientras más estudios se hagan, seguramente van a aparecer más. Tenemos alrededor de 200 especies medicinales y más de una veintena de categorías de uso, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente en Chiapas tenemos 177 especies que se comen, 75 tóxicas, 75 medicinales, 12 lúdicas, etcétera, ¿no? Tenemos como diferentes usos al respecto. En general, las especies medicinales casi todas se ocupan para enfermedades que tienen que ver con aspectos de la piel, ¿no? Con ronchas, con incluso cortadas. Sabemos que muchas especies de gasteromicetos tienen propiedades que ayudan a cicatrizar más rápidamente y evitar que se infecten. Lo mismo Pycnoporus sanguíneos, son especies como muy famosas a ese respecto. Lo que les decía al principio, también la elaboración de bebidas fermentadas. Casi todos los grupos humanos que existen sobre la faz de la Tierra tienen una bebida fermentada y ahí están involucradas la presencia de hongos, ¿no? Y como esas, pues existen muchos más usos. El cuitlacoche, por ejemplo, se utiliza como cosmético, haciendo una pastita del huitlacoche con un poquito de limón, según algunos grupos del centro del país, te lo puedes untar y tu piel te queda tersa y delicada. Algunos se ocupan como combustible, como una suerte de yesca, sobre todo poliporoides secos. Muchas especies son lúdicas, es decir, los niños juegan con las especies y así aprenden muchos de sus conocimientos. Aquí en Chiapas algunas especies de rúsula se utilizan como forraje para dárselas de comer a los borregos. Para dibujar como agorero, por ejemplo, algunos hiatus, existe la creencia de que cuando se encuentran llenos, con los peridiolos ahí enteros, se piensa que la cosecha va a ser buena. Cuando se encuentran vacíos, se asume que la cosecha va a ser mala, es decir, con una suerte de agorero como anunciando la suerte o no que puedan tener. Y bueno, el uso como más claro, más representativo, pues es el de comestibles, ¿no? Y al respecto de eso, pues se han encontrado muchísimas especies, insisto, muchísimos patrones también de consumo, tanto en tierras templadas como en tierras tropicales. Generalmente en las tierras templadas la gente se interesa más por consumir especies grandes, carnosas, como pueden ser las amanitas, los lactarius, cantarellus, boletus, ¿no? En cambio, en zonas bajas tropicales, la gente prefiere el consumo de especies más bien saprobias y sobre todo más pequeñas, más correosas, como puede ser Pleurotus, Schizophyllum, Auricularia, Favolus u otras especies del tipo, ¿no? Y bueno, como les comentaba, actividades de manejo, ¿no? Actividades referentes a la recolecta, a la preparación, a la preservación, a la comercialización, incluso a las estrategias de organización comunitaria para poder hacer la recolecta y el aprovechamiento de estas especies, pues son ejemplos de este quehacer que tiene la etnomicología, ¿no? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta al respecto? Yo tengo una. Eh, Siendo que la etnomicología se centra en temas meramente humanos o que giran en torno a este eje que es el humano, me gustaría saber si también analiza los usos que hasta donde yo sé son recreativos por parte de los animales, por ejemplo los venados en algunas partes de Europa que consumen hongos, hasta donde se sabe y donde yo he leído que sí son con fines recreativos. La etnomicología como tal, repito, siendo meramente hacia los humanos, ¿abarca estos estudios? Sí y no. O sea, no desde el punto de vista de que pues no consideramos al resto de los animalitos como esto, ¿no? Como humanos. Y básicamente, pues en la etnomicología nos dedicamos al conocimiento que existe al respecto de los honguitos por los humanos, ¿no? Sin embargo, cuando estas prácticas son como de dominio de los grupos humanos, podría ser, ¿no? O sea,
A lo que me refiero es, o sea, si este consumo del hongo por parte de un venado para un uso recreativo es parte de la narrativa que tiene un grupo X en Europa, lo vamos a abordar. No sé si me explico. Pero no así por el hecho de nada más estudiar el fenómeno del consumo recreativo del hongo por el venado. O sea, si sacas, digamos, el componente humano, ya no sería parte de, ¿no? Ya no sería parte del estudio etnomicológico. O sea, por ejemplo, si algún humano ve a sus venados que están comiendo y pues, le da tentación y también se los come, ya entra como el origen del uso, ¿no? Claro. Y si tiene alguna narrativa al respecto, si tiene algún conocimiento al respecto de eso, si incluso, insisto, forma parte de sus narrativas y de la manera en que le dan la explicación a por qué el venado está comiendo ese hongo, entonces sí. De hecho, por ejemplo, el tema de las bebidas fermentadas, hay muchos investigadores que no lo incluyen como etnomicología porque la gente no tiene, o muchas veces la gente no tiene presente que es un hongo el que está haciendo eso. O sea, que está haciendo el proceso de la fermentación, ¿no? O sea, no tiene claro que un hongo es el que está presente fermentando eso y gracias a eso tienes la bebida alcohólica. Por eso mucha gente no incluye eso como etnomicología, porque para la gente que hace esa bebida no es un hongo. No sé si me explico. Entonces, por eso queda fuera, ¿no? Para algunos otros dicen, no me importa, como es un hongo el que está involucrado en esa práctica cultural, lo voy a incluir en la etnomicología. Pues también se vale, ¿no? Ya, muchas gracias. Gracias. No sé, compañeros, otra pregunta que tengan por aquí. Ok. Bueno, ya nada más para concluir de manera breve, les voy a mostrar algunos ejemplos de estudios que hemos realizado aquí desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo este tipo de información? Algunos estudios pueden ser como bien elementales, insisto, ¿no? Es decir, una recopilación de nombres, de usos y de especies, ¿no? Esto, si bien es una cuestión como simple y sencilla, nos da información que puede ser sumamente útil. Por ejemplo, con esta simple recopilación de nombres, especies y usos, nos dimos a la tarea de generar algunas guías de especies comestibles y especies tóxicas para poder mostrar a la población cómo estas diferencias. No les comenté, pero aquí en Chiapas hemos tenido los últimos 15 años problemas bien fuertes de intoxicaciones accidentales por consumo de hongos. Entonces, digamos, a través de estas guías es como una manera de poder generar material que la gente pueda tener a la mano a través de impresos, a través de archivos digitales que puedan rolarse en el teléfono, etcétera, diferentes formas de movilización de la información, pero que sí tengan a la mano este tipo de imágenes que puedan hacer la diferencia entre que, pues, si me encuentro un hongo en el monte o en el mercado, pues sepa que si es cafecito y si es rojito, pues es una manita y me la puedo comer, pero si es blanquito, pues lo más probable es una manita blanca, mortal, y mejor no me la como, ¿no? Entonces, información como muy elemental puede ser de suma utilidad para generación de este tipo de materiales. Y bueno, también se pueden hacer como muchos estudios de índole cuantitativo. Por ejemplo, este fue un estudio en el cual a través de un índice que construimos pudimos evaluar qué tan micófila y qué tan micófoba es la gente de manera cuantitativa y a partir de un estudio con una muestra representativa en general en la población en los Altos de Chiapas y en la selva lacandona. Y gracias a un estudio como estos, pues pudimos ver que en general pues somos una población micófila, es decir, la mayoría de la gente en una probabilidad de distribución tenemos hacia la micofilia y que los grupos campesinos y no mestizos, que son los que se representan con esta línea morada, son los menos micófilos, porque los campesinos indígenas y los campesinos mestizos son grupos preferentemente micófilos, ¿no? Como un ejemplo de
un tipo de estudio que se puede utilizar no solamente la cuestión cualitativa, no solamente los datos cualitativos, sino también esto se puede cuantificar y se pueden generar proyecciones a partir de estudios estadísticos, modelos matemáticos para tratar de explicarnos qué es lo que puede estar pasando al respecto de ciertas cosas con las poblaciones aquí en Chiapas, ¿no? Por ejemplo, este es otro estudio que también desde una perspectiva cuantitativa analizamos si la ocupación y la escolaridad influyen en cuanto a la cantidad de conocimiento que tiene la gente, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos planteamos la hipótesis que los campesinos, basada en el estudio anterior, iban a tener un mayor conocimiento al respecto de los hongos comestibles y de los hongos tóxicos. Y vemos que efectivamente sí hay una diferencia significativa entre el número de taxa mencionados y el número de veces que se menciona cada etnotaxón. Es decir, la gente campesina sí conoce significativamente más que la gente no campesina, la gente que se dedica allá a otro tipo de actividades. Y también nos dimos a la tarea de probar la hipótesis de que si la escolaridad tiene algo que ver con la cantidad de conocimiento que tiene la gente. Y efectivamente también nos dimos cuenta que mientras más va a la escuela la gente, menos conocimiento tiene al respecto de sus hongos. Y esto, pues no descubrimos el hilo negro, en realidad, pues, sabemos la clase de sistema educativo que tenemos en México y sobre todo a nivel básico, que a la gente se le enseña cosas de manera súper descontextualizada y lo que ocasiona es que pues, la gente al final no tenga una buena preparación académica, pero también lo hayas obligado a deshacerse de sus conocimientos tradicionales, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que les tenía preparado para contarles. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, comentario que quieran hacer al respecto de esta presentación. Bueno, yo tengo una duda. Bueno, antes que nada quiero agradecerle por el tiempo que se tomó para darnos esta plática. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué hay con la divulgación en términos de la etnomicología? Si bien sabemos que, por ejemplo, con la botánica, cierta divulgación sobre el conocimiento de algunas cactáceas o de algunas pues plantas que son meramente alucinógenas y que están amenazadas, este es el punto que quiero abordar. No sé, igual he tenido un poquito de cosquillas con la cuestión de las especies protegidas y cómo podrían, por medio de la etnomicología, como darse un acercamiento por medio de la divulgación para la protección de estos organismos. No sé cómo pueda darse esta simbiosis, esta sinergia entre la etnomicología y la difusión, perdón. Claro. Sí, y precisamente es algo que pues siempre, digo, no nada más en las etnociencias, ¿no? En general, pues en muchas ramas del conocimiento nos hace falta meterle muchísimo más, ¿no? Que es el tema de la divulgación. O sea, como que nos centramos demasiado y está bien, ¿no? Pues para eso, ahora sí que para eso nos paga el Estado mexicano, para generar artículos, para generar tesis, asesorar alumnos, etcétera. Sin embargo, el propio sistema pervertido tal como es, no nos promueve el estar generando material también de divulgación, ¿no? Sin embargo, creo yo que esto es súper, súper importante porque gracias a esto puedes precisamente hacerle llegar a la población en general diversos aspectos que tú puedes como percibir y reconocer como importantes. Caso concreto, por ejemplo, las especies que puedan estar amenazadas, que puedan estar en peligro, ya sea por un aprovechamiento excesivo o no, ¿no? Por ejemplo, y bueno, justo discutíamos eso. En el caso de los hongos, pues en realidad no existe mucho esa lógica. ¿Por qué? Porque para que haya un aprovechamiento, pues uno necesita conectar mucho, ¿no?
O sea, si nosotros encontramos especies raras, como pueden ser marasmios, micenas, raras de por sí, que pues, son pequeñas y así, pues no son susceptibles de un aprovechamiento, ¿no? Generalmente son susceptibles de aprovechamiento las especies de las cuales podemos encontrar cantidades fuertes de esporomas, ¿no? Por lo general, las especies raras no son susceptibles de aprovechamiento, pero en las plantas o en los animales eso no ocurre, ¿no? Al revés, ¿no? O sea, es como muy común que especies raras también puedan tener como esa problemática. Y bueno, pues es precisamente a partir de la divulgación. O sea, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca como científicos poder generar los datos necesarios. O sea, si nosotros podemos generar los datos que demuestren claramente que cierto aprovechamiento le está dando en la torre la viabilidad de una especie, porque estamos acabando con ella de manera directa o porque por amenaza de hábitat estemos dándole en la torre, tenemos como esa generación de los datos que puede ser utilizada también para hacerle llegar la información de una manera más digerida a la gente para que eh, tenga ese conocimiento, ¿no? O sea, tenga conocimiento de que ciertas prácticas le están dando a la torre a la especie, ¿no? Entonces, creo que tiene que ir de la mano, o sea, es necesario que vaya de la mano. La etnomicología generando la información y la propia etnomicología con ayuda de especialistas dedicados a la divulgación, hacer como hacer de mayor interés o de un lenguaje más claro, más fácil, esta divulgación, ¿no? Ya. Muchas gracias. Gracias. No sé si existe otra pregunta, compañeros, comentario, compañeras. Mm, bueno, no sé si está muy, mm, no sé, solo me llegó a la mente en un momento que si hay tráfico de hongos o alguna especie exótica de hongos que se venda ilegalmente o algo así. Todas las especies de psilocibe, su venta estrictamente es ilegal, ¿no? ¿Por qué? Oh. Porque al ser una especie, tipificada como alucinógena, su venta cae en lo ilegal, ¿no? Claro que como siempre aquí en México, pues existen muchos asegúnes, ¿no? O sea, en Huautla de Jiménez, pues la venta se da desde hace mucho tiempo y existe, ¿no? Y nunca pasa nada. Aquí en Palenque, por ejemplo, también es súper conocida la comercialización de especies de psilocibes, de hongos alucinógenos al turismo. Y también, ¿no? Pues no, nadie dice nada. Y bueno, no sé, en el caso de los hongos hay un vacío de todo completito, ¿no? Inclusive, o sea, si yo tengo justo lo que comentábamos con varios colegas, ¿no? O sea, si yo tengo una bolsa de psilocibes en la mano y me detiene un policía y me acusa de posesión, ¿quién va a identificar que esos hongos que yo tengo son psilocibe? O sea, el policía está en la capacidad o sea, el policía claramente está en la capacidad de determinar si yo traigo marihuana, si yo traigo cocaína, incluso existen pruebas, digo, la famosísima, prueba de que si se pone azul es cocaína, ¿no? Pero para hongos existe eso, pues no. O sea, ¿quién es el encargado de determinar taxonómicamente si lo que tú llevas es un psilocibe SP, la que quieras? Pues, pues no hay, ¿no? No Ujú. existe. Sí, sí. Entonces, o sea, sí hay como muchos huecos legales. O sea, estrictamente el que tú comercialices, vendas y compres psilocibe, cualquier especie de psilocibe, es un delito, ¿no? Ahora, nosotros también sabemos que no todas las especies de psilocibe son alucinógenas. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, hay un hueco bien fuerte ahí que pues, puede ser aprovechado en nuestro favor o en nuestra contra, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta, Felipe, al respecto de bioética, del aprovechamiento del conocimiento eh, que nos
brindan las personas de las regiones, porque al final ellos confían en nosotros, ¿no? O sea, nosotros vamos, los entrevistamos y ellos generosamente nos brindan su conocimiento, nos enseñan sobre qué especies son comestibles, qué especies son tóxicas, qué especies son medicinales. Regresamos al laboratorio, regresamos a la oficina, publicamos el artículo, publicamos la tesis y listo. Y la gente, pues se queda así como, ¿y qué pasó con la persona que venía? O sea, ¿por qué ya dejó de venir? O sea, ¿qué le hicimos? ¿Qué pasó? Y era bien amable. ¿Hasta dónde creo que hemos sido ingratos con esas personas? Y si eso realmente tiene que ver con cuestiones éticas. Claro, completamente, ¿no? Completamente. O sea, siempre en la etnomicología y en general en las etnociencias, siempre existe como esa, esa necesidad de hacer como o sea, todo esto cómo retribuyo a la población, todo este conocimiento que yo estoy sistematizando, ¿no? Eh, y eso nos remonta a la pregunta básica, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos etnomicología? ¿O para qué hacemos etnobotánica o etnozoología, ¿no? O sea, ¿cuál es la función, cuál es la utilidad de esto? Nosotros tenemos como bien clarito el que muchos de los conocimientos que existen, al ser normalmente heredados a través de la transmisión oral y práctica, son susceptibles completamente de perderse, ¿no? No sé si, por ejemplo, ustedes conozcan la especie, la coqueina sulcipes, por ejemplo, esto que es como copita, una copita roja. Eh, si yo les dijera que se comieran un honguito así, ¿se lo comerían? Imagínense una copa roja, peluda, en medio de la selva, ¿se la comerían? Pues No. creo que Pues, nadie, No, ¿no? No, no. Ajá, si no sabes, si no tienes el conocimiento previo, pues no te la vas a comer. Y ah, sabiendo que es hongo, pues menos. Pues resulta que esa cocaína azul cipe se come, ¿no? Platicando ahí con un lacandón ya bastante viejo, decía, pues yo me acuerdo que mi papá se la comía. O sea, es un conocimiento que ya está en la generación pasada y que ya ahorita no se come, ¿no? Sin embargo, pues existe ese conocimiento, entonces pues la probamos y pues chido, ¿no? Sabe bien. Luego nos dimos cuenta también que un grupo de investigadores de COSUR, Ecosur Tapachula, también tenían este conocimiento registrado en unos grupos del Soconusco, en la parte sur del estado de Chiapas, y dices, bueno, va, ya está sistematizado que cocaína sulcipe se come. Pero si ellos o yo no nos hubiéramos puesto a documentar eso, pues la persona que lo conocía pues hubiera muerto. Es un conocimiento que se hubiera perdido para siempre, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo mismo, el humano ya no está para el ensayo y el error. El que se pierda el conocimiento de una especie comestible es una pérdida como las especies, ¿no? Ya para siempre. Entonces, parte del objetivo que tiene la etnomicología y las etnociencias en general es contribuir a esa documentación y sistematización del conocimiento, de tal manera que si una generación no le importa mucho, por todo esto que hemos estado diciendo, por migración, por desplazamientos culturales, por imposiciones hegemónicas de un modelo de vida urbano sobre rural, por lo que sea, si la generación en turno ya no quiere aprender el conocimiento, no se va a perder. ¿Por qué? Porque lo estamos documentando y sistematizando y dejando de manera escrita, ¿no? Al mismo tiempo también, a través de distintas prácticas, favorecemos que se revitalicen estos conocimientos, a través de ferias de hongos, a través de nuestros propios artículos, a través de muchísimas actividades, estamos como favoreciendo que la gente revitalice sus conocimientos, los mantenga vigentes. Eh, no me gusta usar mucho esta palabra porque ya está trillada, lo del empoderamiento, pero bueno, o sea, favorecemos un poco que la gente eh, se dé cuenta de lo valioso que son sus conocimientos, ¿no? Y los mantenga. Ahora,
¿cómo hacemos? O sea, nosotros tenemos claro eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo retribuimos? ¿Cómo podemos hacer eso eh, posible? Todo esto parte de cómo podemos entablar la relación desde un principio, ¿no? Estaba volteando ahorita porque precisamente la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología sacó que es un suplemento de la revista Etnobiología, que se llama Código de Ética, ¿no? Precisamente en un ejercicio que pues, fue algo largo, extenso, por 2 o 3 años, se estuvieron haciendo consultas por una buena parte de Latinoamérica con investigadores, con poblaciones rurales, con grupos de investigación, con universidades, etcétera, etcétera. Vean, hasta nuestro exsecretario de Medio Ambiente anda por ahí en la foto. Bueno, esta es otra historia. Y tratamos de hacer como una documentación muy precisa de las implicaciones éticas que tiene la investigación etnobiológica, ¿no? Y dejar ciertos parámetros muy claros en este código. Es decir, las cuestiones éticas son como algo que puede ser como muy a la interpretación, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones como muy claritas, ¿no? O sea, el que no mates a alguien es un sobreentendido universal, ¿no? O sea, todos en el mundo sabemos, independientemente de nuestro grupo cultural, sabemos que matar a otro compa está mal. Ajá. Y así como eso, también tenemos como muchos ejemplos de cosas que, independientemente de las cuestiones culturales de un grupo o de otro, podemos establecer como principios. Por ejemplo, el primero, ¿no? Que es el principio del consentimiento previo informado. Es decir, no hacer una investigación etnobiológica a menos de que exista un consentimiento previo por parte de la comunidad y bajo sujeto de que conocen bien cómo va a ser el desarrollo de la investigación, den su permiso para que se haga, ¿no? Es un principio básico. El reconocer las colaboraciones con las poblaciones locales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como muchos principios ahí. Entonces, es como una manera de poder regular nuestro comportamiento como investigadores y poder favorecer que pues no se cometan gandalleces, que se respeten las propiedades intelectuales de la gente. O sea, da para mucho. En realidad, hablar de cuestiones éticas en la etnobiología, pues nos podríamos aventar otras 2 horas, ¿no? Hablando solo de eso. Entonces, pero los invito a revisarlo. Está Open Access en el sitio de la revista Etnobiología. Pueden consultar el código de ética y pues que le echen una miradita, ¿no? Ahora, otra. Como tú bien dijiste, la etnomicología inicia únicamente con el estudio de los hongos sagrados, ¿no? Y después empieza a evolucionar a ahora todos los hongos, independientemente de si son sagrados o no, si son tóxicos, alucinógenos, comestibles, si son medicinales, etcétera. Después pasamos a la etnomicología cuantitativa. Sí, lo que es el valor de importancia, ¿no? ¿Qué importancia le están dando a esos hongos? La percepción que tienen las comunidades de esos hongos, cuánto lo valoran, ¿sí? O sea, darle un número. Después, ahora estamos en una parte del aprovechamiento. ¿Qué especies de esos hongos que utiliza la gente podemos cultivar y podemos vender, ¿no? También, ¿cuántos de esos hongos medicinales que utiliza la gente, qué propiedades tienen? Y si eso lo podemos sintetizar y también lo podemos vender, ¿sí? Entonces, lo que originalmente empezó como algo muy pequeño de únicamente estudiar especies alucinógenas y cómo las personas lo usaban en sus rituales, ahora en lo que ha desencadenado, ¿sí? O sea, cómo la etnomicología ha ido evolucionando, y como tú dijiste, ¿qué? 30 años, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, en realmente poco tiempo la disciplina se ha diversificado tremendamente, ¿no? O
O sea, como bien dices, ha pasado de ser una mera curiosidad antropológica, o sea, el estudio de una mera curiosidad antropológica a muchísimas, muchísimas líneas, ¿no? Partiendo de temáticas distintas, partiendo de metodologías diferentes, partiendo incluso de cuestiones ontológicas y epistémicas diferentes, ¿no? O sea, hemos abordado el fenómeno humano-hongo desde los métodos cualitativos y una perspectiva más inductiva. También lo hemos abordado a través de metodologías cuantitativas, es decir, planteándonos hipótesis, yendo a campo a corroborarlas con estadística, con modelos matemáticos. Como bien dices, también tratado de investigar desde una perspectiva más ecológica, es decir, dando explicaciones o tratando de buscar la explicación ecológica del por qué un cierto comportamiento de la gente al respecto de eso, aspectos biotecnológicos, etcétera, ¿no? O sea, creo que sí la etnomicología se ha diversificado y se ha desarrollado en conjunción con otras disciplinas de una manera bárbara, ¿no? Y además lo interesante es que es un cuento de nunca acabar, porque si nos regresamos al principio, a la parte cualitativa de cómo la gente utiliza los hongos en rituales, lo que se describió para los 60s, o sea, lo de María Sabina y demás, pues ya fue, ¿no? O sea, ya pasó un buen tiempo de eso. Y un estudio reciente de cómo hoy en día, en el 2020, las sociedades de Huautla y en general de la Sierra Mazateca se relacionan con el tema de los hongos, y si sigue siendo de esta manera los rituales o no, es un tema pendiente. No sé si me explico. O sea, ya avanzó tanto que el original vuelve a ser otra vez, o vuelve a ser necesario. ¿Por qué? Pues porque seguramente en la Sierra Mazateca ya no opera lo mismo de como operaba en los 60s. Y regresar otra vez con las primeras metodologías van a salir resultados diferentes e igual de interesantes, ¿no? Entonces, sí, es como bien, bien interesante cómo ha sido el desarrollo de la etnomicología, y pues todavía falta muchísimo por hacer, ¿no? Finalmente, lo de las etnoespecies. En biología siempre hablamos de especies taxonómicas, ¿no? Y obviamente cuando llegamos a campo, pues la gente nos enseña etnoespecies, que ellos bajo ciertos parámetros macroscópicos nos dicen, no, pues nosotros aquí utilizamos, no sé, el cachimón, ¿no? Y ya, entonces tú preguntas, no, pues, ¿qué es el cachimón? Ah, pues es un honguito así, así, ya está. Y ya más o menos tú taxonómicamente sabes a qué se refieren. Y la gente normalmente te habla de hongos comestibles. Difícilmente te hablan de hongos tóxicos. Aun y cuando en las comunidades hay chamanes que usan a los hongos tóxicos, ¿no? O sea, realmente tú, y me recuerda mucho el caso de Amaranta, donde ella estudió precisamente a los hongos tóxicos, y mucha gente no quería hablar con ella, pues porque nadie quiere hablar de hongos tóxicos, todo el mundo quiere hablar de hongos comestibles. O por ejemplo en el caso de Guasus, de que él encontró un chamán que dependiendo de lo que querías, él te recomendaba hongos tóxicos o te recomendaba hongos tóxicos, ¿no? O sea, creo que casi siempre nos enfocamos en los hongos comestibles, en los hongos medicinales, pero para la gente es igualmente importante los hongos tóxicos. Pero eso es como que casi no queremos hablar de ellos, pero son incluso más importantes, incluso son en los que deberíamos de poner como mucho énfasis. O tú cómo ves a los hongos Sí, no, tóxicos. completamente de acuerdo. O sea, primero pues, partimos del asunto de eso que comentaste, ¿no? O sea, los etnotaxones. O sea, cuando nosotros vamos a platicar con la gente en campo tiene claro su concepto de especie, ¿no? O sea, bueno, nosotros le llamamos etnotaxón, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, con las amanitas del complejo cesárea, ¿no? Si yo voy a trabajar aquí con grupos tzotziles, celtales y gente rural en los altos de Chiapas, y vamos a hablar del yuyo, ¿no? O sea, para la gente aquí el etnotaxón es yuyo.
Es decir, ¿qué hongo conoces? Ah, pues el yuyo. ¿Qué hongo es el que más te gusta? El yuyo. Ahora, lo primero que tiene que hacer el etnomicólogo o la etnomicóloga es decir, a ver, pues ¿a qué corresponde el etnotaxón yuyo, ¿no? Ah, pues vamos a campo, empezamos a hacer las recolectas y demás y nos damos cuenta que corresponde a Amanita jacksoni y a Amanita jayalyui, ¿no? O sea, tenemos esas dos especies que corresponden al etnotaxón yuyo. Después, pues, ¿qué otras conoces? Pues también conozco el moní, ¿no? Que es el champiñón. Pues a ver qué especies corresponde el moní. Pues vamos a trabajar en campo y encontramos el X, ¿no? El Agaricus SP1, el SP2 y el SP3. No necesariamente quiere decir que solamente son esos dos o esos tres. Pudieron haber más, ¿no? Nada más que pues, nosotros ahorita hemos encontrado esos. No sé si me explico. O sea, uno solamente puede llegar a decir que el etnotaxón fulano corresponde a la especie taxonómica X, Y, Z, es solamente a partir de muchísimo trabajo de campo y muchísimo tiempo de recolecta. ¿Por qué? Porque sabemos que los hongos no siempre fructifican cuando nosotros queremos, ¿no? O sea, puede ser que fructificó ayer y yo pasé el día de mañana. Puede ser que fructificó hoy y no fructifiquen 2 años después. Es decir, estamos con mucho trabajo de campo y muchos recorridos etnomicológicos con la gente para poder agotar y decir, pues el etnotaxón fulano corresponde a la especie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? En principio. Ahora, coincido completamente, ¿no? Siempre nos vamos pues, con lo comestible, ¿no? Que es como lo más representativo, lo que más nos gusta, lo más llamativo, ¿no? En el tema de lo tóxico, recientemente empezamos a hablar al respecto de eso, ¿no? Y también depende mucho las propias comunidades, ¿no? Por ejemplo, lo que encontró Amaranta ahí en Tlaxcala es que la gente tiene un montón de conocimiento al respecto de las especies tóxicas e incluso de las no comestibles, ¿no? Es decir, especies que pues ni son comestibles ni son tóxicas, ahí están, ¿no? Nada más. Pero, por ejemplo, en otros lugares, como aquí en Chiapas, en realidad la gente no tiene mucho conocimiento al respecto de los tóxicos. Es decir, la gente reconoce los comestibles y otra vez, en el ejemplo de la manita del complejo cesárea, ¿no? O sea, sabe que el yuyo se come porque tiene el sombrerito café o rojito amarillento, tiene su faldita, tiene su bolsita de tal o cual manera, tiene tal y tal característica. Y cualquier cosa que salga de ese esquema mental que corresponde a la especie yuyo, la desecha y va a ser nombrada, pues esto no es comestible, ¿no? Y pues básicamente, pues, si no es comestible, pues es tóxico, ¿no? Pero no es que tenga un conocimiento per se de la especie tóxica, más bien si existe una relación con la comestible, entonces, y se diferencia en X o Y características, pues la va a separar, ¿no? Y la va a segregar. Pero sí, definitivamente, o sea, digamos, con esto lo que quiero llegar es que, pues depende del grupo cultural, es cómo le podemos entrar y habrá grupos los cuales sí tengan conocimientos como muy precisos de las especies no comestibles o las tóxicas y grupos que no necesariamente, ¿no? No necesariamente va a existir ese conocimiento profundo al respecto. Pero, pues, ¿cómo vas a saberlo? Pues investigándolo, ¿no? Si no lo investigas, pues no vas a saber si es una cosa o es otra, ¿no? O sea, sí es un tema bien interesante a abordar. O sea, ¿qué especies son las que son de importancia cultural para la gente? O sea, sabemos que la gente no le pone nombre a todo. ¿Por qué? Porque sería imposible ponerle un nombre a todo. Si con trabajo nosotros que nos dedicamos como taxónomos o como micólogos a poner el nombre a todo, pues todavía no acabamos, ¿no? Entonces, las poblaciones rurales, pues menos. Les ponen nombre a las que representan alguna o las que tienen alguna importancia o algún interés cultural, pero ¿en qué se basa ese interés, no? O a qué le están poniendo nombre y a qué no. Ese es un ejercicio bien interesante y bien necesario para los estudios etnomicológicos. Exacto, porque además también hay muchas personas que no hablan español. Entonces te dicen el nombre del hongo en su dialecto, pero como no hablan español, entonces no sabes cuál es la traducción. Afortunadamente puedes en muchos casos ir acompañado de una persona que sí habla el dialecto y habla español y ya más o menos te traduce y te dice, pues mira, ese hongo se llama así y significa hongo de madroño.
Y ya, ¿por qué se llama hongo de madroño? Y pues así se te queda viendo así como, pues ¿qué no estás viendo que estamos en una zona de madroño? ¿No? Obvio. Hongo de hojarasca, ¿no? Hongo de raíz, hongo de... Entonces casi siempre todos los nombres tienen que ver con colores, con sabores, con qué tipo de vegetación está creciendo. O sea, lo mismo que las mismas herramientas que nosotros utilizamos para nombrar las especies taxonómicas, ellos las utilizan para ponerle nombres a sus etnotaxas, ¿no? O sea, por llamarlo biológicamente. Ellos, pues obviamente no lo van a llamar etnotaxa, ellos le llaman hongo y listo. Sí, entonces, Claro. es como bastante bueno lo Sí. que uno aprende. O sea, yo lo que siempre les he dicho a los chavos es que cuando uno va a campo va a aprender. Vas a aprender, o sea, tú no les vas a enseñar a ellos nada, o sea, ellos son quienes te van a enseñar a ti realmente sobre micología. Claro, precisamente, y justo de eso se trata, ¿no? De que se le dé como ese reconocimiento, porque todo lo que yo les estoy diciendo en esta plática, o sea, todos los temas de las historias de los lacandones y los nombres de los soxiles y demás, o sea, a fin de cuentas todo eso es micología, ¿no? O sea, todo eso es micología de otro grupo. O sea, nosotros en la universidad aprendemos la micología académica, la micología de Occidente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero en campo también aprendemos cosas de la micología purépecha, de la micología nahua, de la micología ñañú, de la micología lacandona, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna última pregunta para Felipe. ¿No? Nada, todo Bueno, clarísimo. entonces, pues te agradecemos Gracias. infinitamente por la charla. Muchas gracias por darnos 2 horas de tu vida. Espero que a los chavos les interese más la etnomicología, ¿no? No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues ya tienen ahí mi correo y si no, también Fidel lo tiene. Cualquier cosa que ocupen, referencia bibliográfica. Ahorita no pueden venir a pasear en Chiapas porque seguimos en cuarentena, pero cuando esto pase, si algún día pasa, pues también aquí se les puede dar su tour al respecto de lo que se ocupe acá en Chiapas. Muchas gracias. Aprovechando su amabilidad, escuché que el manual sobre la ética, el código de ética, perdón, está en acceso libre. ¿En qué sitio comentó que lo puedo encontrar? Googlealo como revista Etnobiología, Ajá. que es una revista de la Asociación Etnobiológica Mexicana, una revista científica, y es un suplemento, de hecho el primer suplemento del año 2016, volumen 14. Y está online, ahí la puedes descargar. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Vale, pues muchas gracias, Felipe, y pues ahí estamos en contacto. Perfecto. Gracias, que estén bien. Igualmente, gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias igualmente. Cuídense. Igualmente.